Quiero invitarles ahora a que inclinemos el rostro al iniciar ahora la meditación de esta hora. Querido Padre, al meditar en tu palabra, enséñanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hace unos años atrás, uno de mis compañeros de responsabilidades y yo nos pusimos de acuerdo para un compromiso, una serie de reuniones y actividades que teníamos que realizar en Tailandia y también en Camboya. Tomamos líneas aéreas diferentes desde la ciudad de Washington, D.C. y quedamos que nos habríamos de encontrar en la ciudad de Tokio, en el aeropuerto internacional Narita, en Japón. Salimos, por supuesto, en diferentes horarios y cuando un servidor llegó a Japón, empecé a ubicarme dónde podía encontrar a mi compañero y el problema es que mi avión había arribado tarde, así que iba contrarreloj, busqué la información, dónde es que nos íbamos a encontrar, el vuelo de conexión para los lugares que ya les mencioné y corriendo a toda prisa, finalmente llegué al lugar, a la terminal que me correspondía y a lo lejos vi a mi compañero Mike Ryan que estaba esperándome. En ese instante una multitud se atravesó, gente al igual que yo, deprisa, algunos corriendo inclusive, pero llegó un momento cuando la aglomeración se hizo grande y me vi de pronto encerrado en esa pequeña multitud y una pareja de españoles evidentemente que también tenían prisa. De pronto quedamos frente a frente y como a veces suele suceder cuando uno ve de frente a la persona que tiene, si yo voy a la izquierda, esa persona se hace a la izquierda, si hace una a la derecha, también se hace a la derecha. Es mejor ni siquiera ver a la persona a los ojos, porque normalmente es lo que pasa. Si uno le ve a los ojos, hace el mismo movimiento que el otro hace. Y en ese instante de turbación y el momento embarazoso de tanta gente y tratando de salir de allí, la señora de pronto se detiene, se queda viéndome, y con un gesto de muy pocos amigos le dice a su esposo: ¿y este árabe de dónde salió? Y yo me quedé sorprendido, le sonrío y le digo: señora, no soy ningún árabe, soy mexicano. Y la señora reaccionó como, reaccionaríamos nosotros, como diciendo: trágame tierra, ¿no? Aquí hice algo mal, ¿no? Y la pobre señora se sentía incómoda, huyeron lo más rápido que pudieron y entonces salí de esa situación. Por supuesto, hay situaciones en las cuales nosotros somos confundidos. A mí me han confundido en más de una ocasión con árabe y con otro, o simplemente con otra persona. Nos parecemos a otros y otros se parecen a nosotros, ¿no es cierto? Alguien ha dicho que todos tenemos un doble en alguna parte del mundo o muy cerca de nosotros también. Dicen también que con el tiempo nos llegamos a parecer a la esposa o al esposo. Son tantos años de convivencia que llega el momento cuando empezamos a parecernos los unos a los otros. Bueno, algunos salimos ganando y otros salen perdiendo, ¿verdad? Porque aquellos que son guapos, que son mujeres bonitas, pues nos hacen el favor. Algunos que no tenemos esas gracias. Y al revés, a veces el hombre es muy guapo y la mujer no es tanto, y bueno, también sale ganando ahí la mujer. Por eso el consejo es, jóvenes solteros, o hermanas solteros y solteras, si tú eres guapo o eres bonita, no te cases con otro bonito o con otra bonita. Cásate con un feo, con una fea. Comparte tus genes para mejorar la raza, ¿no es cierto? Pero por supuesto, en realidad, lo más importante no es el aspecto físico, lo más valioso es lo que está en el corazón de los seres humanos. Lo más valioso del ser humano es lo que tú eres, tu carácter, tu forma de ser apropiada, digna, limpia, una persona de bien, una persona responsable, honesta, trabajadora. Eso es realmente lo que más vale, porque al final de cuentas en esta vida todo se va a terminar. Cuando andamos mucho tiempo con alguien,
cuando intimamos con otras personas, cuando somos buenos amigos, llegamos a parecernos para bien o para mal. Y no necesariamente físicamente hablando, sino que llegamos a imitarlos, y sobre todo si nosotros admiramos a algunas personas, llegamos a actuar aún como ellos. Porque el apóstol San Pablo nos informa que nadie vive para sí, ni nadie muere para sí. De alguna manera nosotros nos influenciamos. Hubo una época en que la moda en los hombres, si se recuerdan aquellos que son tan jóvenes como yo, la moda en los hombres era utilizar o usar cabello, copete en el cabello, ¿se recuerdan? Había un artista muy famoso, Elvis Presley, quien no ha oído hablar de eso, aún los jóvenes actuales, que desató una época muy especial con la música rock, y todo el mundo empezó a usar esos copetes grandes y a moverse como él y a imitarlo, etcétera. Hasta en la actualidad todavía hay concursos de gente que trata de imitar a Elvis, pero luego surgió un cuarteto de músicos de Liverpool, de Inglaterra, que aparecieron con el pelo largo. Uno de ellos se dice en las anécdotas que un día salió deprisa, estaba nadando en una piscina y no tuvo tiempo de peinarse, y entonces el pelo así caído le llevó a inaugurar una nueva época, un nuevo look. Y por todos lados veíamos muchachos que se peinaban igual, se dejaban crecer el pelo. La época de los hippies, aquellos que también se recuerdan, era la moda en ese tiempo, dejarse crecer el cabello, dejarse crecer el bigote, la barba, en fin. Luego llegó otra época cuando alguien famoso se cortó, se rapó el pelo, y después veíamos a muchos que aunque no necesitaban raparse, simplemente se rapaban, y todavía perdura hasta nuestro tiempo la moda de aquellos que simplemente se eliminan el cabello. Pero luego viene otra época, y es una de las épocas que es la época que estamos viviendo, cuando hay una fiebre por tatuarse el cuerpo, ¿no es cierto? Es increíble que no solamente los jóvenes, sino también gente adulta y algunos viejos se tatúan en varias partes de su cuerpo, una forma visible, en otras partes escondidas, pero es simplemente una moda que ha crecido, ha aumentado. Se tatúa en el cuerpo, algo que inclusive la Biblia está en contra de eso, pero es una moda, la gente es así. Ahora estamos hablando de los caballeros, de los hombres. Si hablamos de las mujeres, también son afectadas, y podríamos hablar sobre eso, pero lo interesante es recordar que en este mundo los seres humanos somos simplemente el resultado del ambiente donde vivimos, donde nos desarrollamos, y somos también el resultado de los genes que tenemos en nuestro cuerpo, que forman nuestra vida. Pero debemos recordar que en medio de todo esto, el ser humano está en medio de un conflicto. Estamos en medio de lo que se conoce desde el punto de vista espiritual o religioso o teológico como la gran controversia. La gran batalla, la gran lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Y en este caso hay solamente dos modelos que los seres humanos podemos imitar, podemos adquirir. Y esos dos modelos vienen siendo o por las fuerzas del bien representado por Dios, o de las fuerzas del mal representado por Satanás. Satanás utiliza todos los recursos, el engaño, la mentira, la ilusión. Utiliza el embotamiento de los sentidos para que lleguemos a ser como Él. Por otro lado, Dios utiliza solamente la fuerza del amor. Habiéndonos dado a los seres humanos la libertad de escoger el libre albedrío, el Señor ha provisto para cada uno de los que habitamos este planeta y para los seres de todo el universo, ha provisto la libertad de escoger a quién queremos nosotros pertenecer y a quién queremos nosotros imitar o parecernos. La pregunta es, ¿a quién te pareces? Y no estamos hablando de rasgos físicos, sino estamos hablando de lo que
es en realidad el ser humano cuando tiene que elegir forzosamente. Porque no hay terreno intermedio. En este mundo no hay un terreno neutral donde tú puedes decir ni con Dios ni con el diablo. Yo no quiero saber nada de uno o del otro, como algunas personas llegan a esa conclusión. No es posible quedarnos en ese terreno medio, porque aquí, si no estamos con Dios, estamos contra Dios. Automáticamente nosotros quedamos en un lado o en el otro, porque no hay otra alternativa, no tenemos otra posibilidad. De acuerdo con los registros bíblicos, si ustedes recuerdan el libro del Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, fuimos creados a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. El ser humano fue creado perfecto, maravillosamente bien, pero desgraciadamente la palabra de Dios nos informa que el ser humano fue seducido por el enemigo y entonces empezó el proceso de la degradación de los seres humanos. En otras palabras, todos éramos en Adán, todos éramos perfectos, éramos hermosos, éramos una raza maravillosa, una creación linda de Dios. Que cuando terminó la creación, Dios vio, he aquí, que todo era bueno en gran ¿qué? En gran manera, todo era bueno, todo era maravilloso. Y eso es lo que Dios quería para nosotros. Sin embargo, el ser humano escogió el camino equivocado. La maldición de la conquista satánica sobre los seres humanos nos afectó a todos. Y estamos ahora en esta situación. ¿Podría alguien negar el poder engañador, terrible y esclavizante de Satanás? No, nadie lo puede negar, aunque algunos no crean en Dios. Hoy vemos el espíritu de destrucción, de odio, de maldad por todos lados. Cada vez con más intensidad la obra destructora del diablo se hace sentir. No necesitamos ir muy lejos para darnos cuenta que nuestra sociedad, nuestro mundo se está destruyendo lentamente, que nuestra sociedad se está pudriendo literalmente. Esta semana que acaba de terminar, fuimos impactados con la noticia de la matanza en Orlando. Ustedes saben, 49 personas fallecieron. Un loco, lamentablemente un fanático religioso, llegó a ese lugar de reuniones para cierta clase de personas, disparando y matando a 49 y dejando heridos a 53 y finalmente muriendo él también. Esto ha traído un impacto en toda la sociedad. Y es triste inclusive que algunos comentarios de cristianos, incluso un pastor que fue entrevistado, cuando le preguntaron su opinión sobre esa matanza, él dijo algo que a mí me dejó realmente sorprendido. Porque él dijo, ojalá que hubieran matado a todos y que mataran a todos los homosexuales y lesbianas. Yo digo, ¿cómo puede un cristiano hablar de esa manera? ¿Cómo puede un líder religioso pensar en que hay que matar a todo aquel, o debe morir aquel que anda en caminos equivocados? Aunque anda en caminos equivocados, son seres humanos a quienes Dios también ama. Si nosotros estuviéramos de acuerdo con la declaración de ese pastor, estaríamos haciendo tanto mal como el que los disparó y los mató. Porque si decimos que todos los malos y perversos deberían morir, ¿qué pasaría con nosotros? Porque usted puede señalar con su dedo a los homosexuales, a las lesbianas, a los transexuales, etcétera, etcétera. ¿Y qué de los fornicarios? ¿Y qué de los adúlteros? ¿Y qué de los mentirosos? ¿Y qué de los chismosos también? ¿Qué de los codiciosos, de los orgullosos? ¿Quién quedaría vivo?
Hermanos queridos, nosotros no podemos tener ese espíritu. Aun cuando Dios mismo odia el pecado, Dios ama al pecador. Porque no importa cuál sea la condición del pecador, del ser humano caído, no importa en las profundidades del mal que haya caído, cada ser humano es precioso a la vista de Dios. Y por esa persona, no importa sus prácticas equivocadas, Jesucristo murió. Y así como Dios puede librar a un adúltero, a un fornicario, a un mentiroso, a un chismoso, a un asesino, a un drogadicto, a un borracho, lo puede librar de todo eso, Dios puede librar a esas personas también de ese problema. Y lo ha hecho. Porque son seres humanos que tienen sentimientos como nosotros, que también aman a su familia, que tienen razón de vivir porque Dios les permitió vivir en este mundo y Dios los ama. Por lo tanto, no debiéramos jamás desear un mal para nadie. El verdadero evangelio, hermanos, es el evangelio del perdón, de la reconciliación. Y tenemos que orar por esas personas y tenemos que luchar por ellos, así como luchamos por otros también. Y alguien luchó por nosotros cuando estábamos perdidos en caminos equivocados. Ese es el espíritu correcto. Lamentablemente, algunos como cristianos se equivocan juzgando en lugar de amar al pecador como Dios lo hace. Hay que luchar por ellos, hay que trabajar por ellos, porque si ellos aceptan, Jesucristo cambiará y les dará el triunfo por su gracia y por su amor. ¿Saben ustedes? Esta mañana yo quiero compartir con ustedes algo que nunca lo he compartido en un público como este, en la iglesia. Es algo que posiblemente puede hacer sentir mal a alguno, pero lo voy a hacer porque creo que todos nosotros necesitamos entender cuál es nuestro papel y qué significa ser un seguidor verdadero de Cristo Jesús. Nuestra iglesia tiene cosas maravillosas. Casi en todas partes del mundo nuestras iglesias están abiertas, hay cariño, hay amor, hay obra en favor de la comunidad, hay interés en los demás. Gracias a Dios por eso. Pero tristemente a veces también encontramos de vez en cuando algunas situaciones tan equivocadas. Y aquí va lo que quiero compartir. Un día en otro país, estábamos un amigo mío, un colega mío, un servidor, en una iglesia donde a él le pidieron que tuviera la lección de escuela sabática en una de las clases, a un servidor que tuviera el sermón. Y mientras estábamos en esa iglesia, que no era muy grande, pero con buena asistencia, de pronto, viendo hacia la entrada, observé que había un señor con un poco de duda, se asomó, miró por todos lados y dio un paso atrás. Cuando lo vi, inmediatamente pensé, él no es un miembro de esta iglesia, indudablemente es un visitante. Me levanté de la clase, fui y le di la bienvenida, le digo, venga por favor, ¿cómo es su nombre? Y me dio su nombre, le di la mano, le dije, por favor, incorpórese con nosotros en esta clase. Se sentó, escuchó, llegó el momento cuando cambiamos para prepararnos para el culto, mi compañero lo saludó, después de eso tuve la predicación, y cuando terminó todo y estábamos a la salida, saludando a la gente, este hombre pasó, una vez más lo saludamos, le sonreímos, le dijimos bienvenido. Él quedó parado un momento mientras los demás salían. Y a medida que la gente salía y salía, pues suele suceder como en otros lugares, la gente tiene sus amistades, se saludan, están conversando por allí. Y él quedó parado. Y cuando todo hubo terminado, nos acercamos de nuevo a él y le dijimos, disculpe, ¿tiene a dónde ir? ¿A comer? ¿Cuál es su plan? Y él nos dijo, miren hermanos, yo quiero decirles, en primer lugar, honestamente, que yo no soy miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
yo soy miembro de la iglesia tal y tal, de la fe apostólica fue lo que nos dijo, me recuerdo. Pero quiero decirles que hace unos años atrás, estudiando la palabra de Dios por mi cuenta, encontré que el verdadero y único día de reposo que Dios señala en su palabra es el sábado. Y a medida que más estudiaba, más llegaba la convicción a mí que Dios tiene ese día vigente y que no fue abolido y que debiéramos guardar el sábado como día de reposo. Pero mi iglesia se reúne los domingos. Y con esa inquietud fui con mi pastor y le dije: pastor, yo he encontrado esto en la palabra de Dios. Y mi pastor, linda gente, un excelente pastor, me dio una explicación que no tenía nada que ver con la palabra de Dios. No me pudo demostrar con la Biblia que el domingo ocupó el lugar del sábado, porque la Biblia sigue diciendo eso. Y aunque él me dijo que eso era para los judíos, yo no creo eso, la palabra de Dios es clara. Y fui con otros de mis hermanos en la fe y también les presenté mi inquietud, y ninguno de ellos me dio una razón bíblica por qué nosotros guardamos el domingo en lugar del sábado. Y debo decirle que aunque yo sigo asistiendo a mi iglesia y estoy feliz en mi iglesia con mis hermanos allá, el ambiente es muy lindo y no pienso dejar esa iglesia, los sábados, sin embargo, yo asisto a la iglesia adventista del séptimo día, porque yo guardo el sábado. Y dice: mire, yo soy un hombre de negocios, yo viajo, y cuando viajo voy a estar fuera un buen tiempo. Donde me toma el fin de semana, lo primero que yo hago cuando llego a una ciudad es buscar en el directorio dónde está una iglesia adventista, porque los sábados, donde quiera que esté, dice, el viernes de tarde yo llego al hotel, me ubico y yo empiezo a guardar el sábado conforme las Sagradas Escrituras, y el sábado de mañana voy a la iglesia adventista en donde quiera que esté. Y eso yo no pienso dejarlo, porque el sábado es el verdadero día de reposo. Y nosotros dijimos: gloria a Dios, qué lindo cómo el Espíritu de Dios trabaja en el corazón de la gente. Pero luego dijo algo que nos partió el corazón. Pero saben, yo vine esta mañana a esta iglesia y los únicos que me saludaron y me preguntaron mi nombre y me dieron la bienvenida y me hicieron sentir bien son ustedes dos. A propósito, yo me quedé afuera al salir para ver si alguien de los hermanos de esta iglesia se atrevía a saludarme, a preguntarme de dónde vengo, a dónde voy. Nadie se acercó para saludarme, nadie se acercó para preguntarme si tenía dónde ir a comer. No necesito que me inviten a comer, pero es de cristianos interesarse por aquella persona desconocida, porque es el amor de Dios el que debe reinar entre nosotros. Quiero decirles, pastores, nos dijo, que la convicción del verdadero día de reposo nunca la dejaré, porque esto pertenece a Dios. Pero díganle a mis hermanos aquí en esta iglesia que tengan un poquito de amor por los desconocidos y unos con otros. ¿Se imaginan cómo nos sentimos? Eso fue como un palo en la cabeza. Y agregó algo más que nos hirió el corazón. Dijo: hermanos, ustedes tienen la verdad bíblica del sábado, pero esta iglesia de este lugar no conoce al Señor del sábado, Cristo Jesús. ¿Qué le podíamos decir a ese hombre? ¿Cómo podía rebatirle y decirle: disculpe, usted está en un error? No había manera, sino solamente disculpar y decir: hermano, disculpe a los hermanos, perdone, usted tiene razón. Porque no es solamente tener la verdad, no es suficiente conocer las doctrinas maravillosas que caracterizan esta iglesia que Dios levantó, y este es un pueblo como el pueblo que Dios levantó en aquellos tiempos antiguos a través de Abraham, Isaac y Jacob. No es suficiente pertenecer a este pueblo remanente
y tener esas verdades si no se tiene el conocimiento y el amor de Cristo Jesús en nuestro corazón. Y hermanos, desde ahí mi corazón sangraba y decía, ¿cómo es posible que nosotros no demos el sonido certero a la trompeta de Dios? Recuerdo también uno de los grandes hombres de la humanidad, precisamente ahora que escuchamos al pastor García y su esposa hablar de la India. Mahatma Gandhi un día dijo, si me comparas con un cristiano, me ofendes. Pero si me dices que me parezco a Cristo, me honras. Qué tremendo, ¿no es cierto? Y eso es verdad. Eso es verdad. Ciertamente, queridos hermanos, cada vez nuestro mundo se parece más a Sodoma y Gomorra. Cada vez nuestro mundo se parece más a los días de Noé. Estamos en esa etapa, definitivamente. Pero precisamente por eso, Dios tiene a sus hijos, tiene a su pueblo para hacer la diferencia. Te tiene a ti y te tiene a mí, allí en el vecindario donde vives, en la oficina, en la calle, mientras vas conduciendo tu automóvil, en la esquina donde te detienes, en la tienda o el supermercado donde compras, en donde quiera que tú estés, te tiene para que tú y yo seamos alguien que se parezca no al montón, sino que se parezca a Cristo Jesús nuestro Señor. Que nos puedan confundir con el Maestro maravilloso. Dios nos tiene para esa función. Y hermanos, quiero invitarles en los momentos que nos quedan, para que vayamos a la epístola a los Romanos del apóstol San Pablo, porque la pregunta es, ¿cómo podemos nosotros, como seres humanos, como cristianos, cómo podemos parecernos a Cristo Jesús? ¿Cómo podemos llegar a ese punto en donde la gente, aunque nosotros no tengamos que decir nada, porque lo peor que pudiéramos hacer es anunciar, yo me parezco a Cristo? Eso sería una falacia, eso sería un egoísmo, sería orgullo vano, terrible, porque eso no se puede decir. Es lo que la gente ve en ti genuino cuando realmente Jesucristo es una realidad de nuestro corazón. ¿Cómo podemos llegar a ese punto? Notemos capítulo 8 de Romanos. Este es un pasaje muy conocido. Y este capítulo 8 empieza de una manera muy especial. Noten el verso 1 de ese capítulo 8, dice, ahora pues, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Dice ninguna condenación. Dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. Noten qué maravilloso, gloria al Señor. Porque nos indica aquí que no seremos condenados, ni estamos siendo condenados si estamos en Cristo Jesús. La frase predilecta del apóstol San Pablo es estar en Jesús. ¿Y qué significa eso? Significa permanecer en Jesús. Pero vamos a brincar un poco, porque todo ese capítulo 8 de Romanos es una pieza maravillosa. Es un tesoro que uno va excavando y va encontrando cosas extraordinarias que engordan los huesos, dijo alguien por ahí. Pero vamos a detenernos en los versos últimos, verso 28 en adelante. Capítulo 8, versos 28 en adelante. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas les ayudan? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Noten aquí, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, y cuando dice todas, ¿son qué? Son todas. Aún las cosas que no nos agradan, aún la enfermedad, aún el dolor, el sufrimiento, aún la muerte. ¿Eso nos ayuda? Por supuesto que sí. Todas las cosas. Y noten lo que yo quisiera considerar aquí como el centro de este capítulo, el verso 29.
Porque a los que antes conoció, también, ¿qué cosa hizo? Los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes ¿a qué? A la imagen de ¿quién? De su Hijo. Noten qué maravilloso. Dice a los que antes conoció, a estos que conoció, también los predestinó. ¿Qué significa predestinar? Significa escogerlos y direccionarlos hacia un punto, en este caso, hacia la salvación. Predestinar es sencillamente dedicar. Y en este caso, en la palabra de Dios no existe una predestinación negativa. En otras palabras, no estamos destinados a la destrucción, no estamos predestinados, porque alguna gente dice, bueno, si Dios sabe que me voy a perder, ¿qué caso tiene que siga luchando? Porque ya Dios sabe que me voy a perder, por lo tanto me voy a perder, aunque luche o no luche. Ese es un falso razonamiento. Porque la palabra de Dios, si ustedes recuerdan muy bien el capítulo 3 del Evangelio según San Juan y el verso 16, y posiblemente no se acuerden bien del verso 17. El 16 yo creo que lo sabemos de memoria, porque de tal manera, ¿qué cosa? Amó Dios al mundo, que ¿qué? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Tenga vida eterna. Pero ¿qué dice el 17? Ahí no lo podemos repetir todos. Y algunos lo están repitiendo, qué bueno, porque en realidad es tan importante como el 16. Ah, bueno, lo está repitiendo porque se lo pusieron ahí, ¿verdad? Yo que te estaba dando crédito, hermano. Pero a lo mejor sí lo sabías, no de memoria. Noten, porque no envió Dios a su Hijo, ¿a qué? No lo envió a condenar, hermanos. El Evangelio no es evangelio de condenación. El Evangelio es el Evangelio de salvación en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Jesucristo no vino a condenar. Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Y hermanos, qué maravilloso es cuando entendemos el propósito de que Jesús haya venido, haya descendido a esta tierra. El propósito no era condenarnos, y podía hacerlo, y tenía muchas razones para hacerlo. Pero Él vino para pagar el precio de nuestros desvaríos, de nuestros pecados, de nuestra culpa. Él llevó la carga del mal y quedó separado de Dios. Ustedes recuerdan ese momento dramático, cuando en la cruz Jesucristo clamó, Elí, Elí, lama sabactani. En arameo, que significa en español, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Era un grito desgarrador, era la separación eterna del ser humano con Dios. Él como ser humano estaba pagando, llevando la carga, dice la Escritura, lo hizo pecado por nosotros. Qué tremendo eso. Él no fue un pecador, fue un ser perfecto. Él no vino como un ser humano como nosotros, no vino en lugar de un Rafael o de un Juan o un Armando, vino como el segundo Adán. Y Adán no tenía tendencias a pecar. Adán no tenía naturaleza pecaminosa. Sin embargo, pecó. Pero no tenía el virus del pecado. Jesucristo nació del Espíritu Santo. Y Dios le dijo a través del ángel a la Virgen María, el santo ser que nacerá de ti. Jesucristo fue sin mancha, sin pecado, sin arruga, ninguna cosa que pudiera marcarlo con el pecado. Alguien podría decir, bueno, pues sí, en mi rancho dicen que chiste, pues así él no iba a pecar porque no tenía tendencias. Bueno, Adán tampoco tenía tendencias y pecó. Y las tentaciones que el diablo pone, le puso a Adán y Eva y le puso a Jesucristo, son en proporción a la capacidad de resistencia que ellos tenían. Cristo pudo haber fracasado, dejar que el ser humano muriera en sus pecados, separados por siempre de Dios. Y por eso clamó, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Un grito que atravesó el universo entero.
Y los seres de otros mundos estaban absortos, contemplaban ese cuadro terrible. No podían entender cómo el príncipe, cómo Dios mismo estaba muriendo, maltratado, herido, escupido. Qué tremendo eso. Pero cuando Jesucristo gritó, consumado es, hermanos, la victoria se cantó. Y sobre todo cuando la tumba no lo pudo retener. Hermanos, ese es el plan de Dios. No vino para condenar, vino para salvar. ¿Y quiénes somos nosotros que a veces condenamos a diestra y siniestra? Porque pensamos que porque tengo la verdad, que porque pertenezco a la iglesia verdadera, porque yo tengo el día de reposo que Dios señaló y porque conozco esto y lo otro. ¿De qué te sirve si condenas a otros? ¿De qué te sirve si eres un chismoso? Si eres un mentiroso, si te burlas y desprecias a los demás. A veces actuamos como los fariseos y vemos la paja en el ojo de los demás y nos olvidamos de la viga que atraviesa nuestro ojo y no la vemos. Pero el Señor en su misericordia nos llama para que podamos ser como Jesús. Miren qué maravilloso. Este capítulo 8 de Romanos, el verso 29, lo repetimos. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Miren qué privilegio. Por eso a los cristianos que al principio no se les conocía con ese nombre, sino que se les conocía como los del camino, porque Jesús es el camino. No tenían el nombre de cristianos todavía. A esos los conocían como gente que representaba dignamente a Jesús y que eran seres al principio rústicos, terribles en su carácter, en su forma de ser, pero cuando en realidad entregaron su corazón al Maestro y vino el Espíritu Santo sobre ellos, hermanos, el traidor, el que negó a Cristo Jesús, fue tan traidor como Judas. Y los cobardes que huyeron, y todos fueron cobardes porque todos huyeron. Pedro después estuvo siguiendo de lejos a Jesús. Y Juan ahí entró con Jesús, pero estaban después encerrados en el aposento alto, con miedo, con terror. Esos cobardes, esos que anduvieron con el Maestro y fracasaron. Ahora, cuando entendieron quién era realmente Jesús, su vida fue transformada. Y luego los conocieron no solo como los del camino, sino como los hermanos. Y dice que Jesucristo nos dio o nos lleva a ese punto donde también nos hace conforme a la imagen del Hijo, para que Él sea el primogénito entre los hermanos, o sea, nuestro hermano mayor. Qué lindo que tengo un hermano en el reino de los cielos, ¿no les parece, hermano? Qué lindo, gloria al Señor. Cuando yo pienso en que Jesús es mi Salvador, es mi Dios, pero también es mi hermano. Qué cosa más linda. ¿Qué más queremos nosotros los seres humanos? Pero fue precisamente la influencia y el poder de Dios en la vida de los seres humanos lo que cambió su naturaleza, porque dice que a esos que llamó, vamos al verso número 30, también los predestinó, a esos también llamó, a estos también justificó, y a los que justificó a estos glorificó. Y luego dice, ¿qué pues diremos? Verso número 31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Qué tremendo, ¿no? Y luego dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Verso 33, Dios es el que justifica. Verso 34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hermanos, este es el regalo más grande de Dios. El plan del Señor, el plan de Dios, es que lleguemos a ser semejantes a Jesús. Ustedes recuerdan, que cuando dice que intercede por nosotros, el apóstol San Juan, 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no
pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, tenemos ¿qué? Un abogado. Gloria a Dios, gloria a Jesucristo, porque a pesar de nuestros hierros, nuestras fallas, nuestras imperfecciones, si nos arrepentimos y permitimos que Dios more en nuestra vida, tenemos un intercesor, un abogado que está trabajando en nuestro favor. Gloria al Señor. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros? Quiero compartir con ustedes una cita que se encuentra en Joya de los Testimonios, tomo 1, página 248, que dice así, esa yo creo que la tienen ahí arriba: hay 3 consignas en la vida cristiana que deben ser observados si deseamos evitar que Satanás nos gane, ¿qué cosa? La delantera. Hay 3 cosas o consignas en la vida cristiana que deben ser observadas si deseamos evitar que Satanás nos gane la delantera. ¿Cuáles son esas 3? Velar, orar y trabajar. Miren qué tremendo. Y los voy a llevar a un pensamiento bíblico, 2 Corintios 3:18, que dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Noten, ¿cómo podemos parecernos a Cristo Jesús? Hay 3 cosas que hay que hacer. Si no hacemos esas 3 cosas, o si hacemos una o hacemos 2 y no hacemos las 3, Satanás nos ganará la delantera. Eso es lo que dice la cita de Joya de los Testimonios. Pero noten esta otra expresión bíblica, donde dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué es lo que contemplamos diariamente nosotros? ¿Dónde está nuestra vista fijada? ¿Cuáles son nuestros intereses? Si nuestros intereses están solamente en las cosas de este mundo en primer lugar, y si para eso es que vivimos y tenemos tiempo y nos desvelamos y hacemos cualquier sacrificio por las cosas que nos interesan, que son necesarias, pero que no son lo más importante, y no tenemos tiempo para contemplar al Señor, hermanos, Satanás nos ganará la delantera. Eso es lo que dice. Hay otra cita en la página 63 del libro Deseado de todas las gentes, y también la tienen ahí arriba, que dice: sería bueno que cada día dedicásemos 1 hora. ¿Cuánto tiempo? ¿A qué? A la contemplación de la vida. ¿De quién? De Cristo. Deberíamos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de ¿cuáles escenas? De las finales. Y mientras más nos espaciamos así en el gran sacrificio por nosotros, noten, va a haber 3 cosas que van a suceder. Pero hay que dedicar, dice, 1 hora a la contemplación de la vida de Cristo. Si hacemos eso, hay 3 cosas que van a suceder. Número 1, dice: nuestra confianza en Él será más constante. ¿Nuestra confianza en quién? Hermanos, ¿cuánta confianza tenemos en Cristo Jesús, en Dios, cuando enfrentamos pruebas, dificultades, desafíos, enfermedades? El día de ayer, una persona conocida mía recibió la triste noticia del médico que el cáncer que le detectaron es cáncer terminal, que ha hecho metástasis. En otras palabras, está en diferentes partes del cuerpo. Y la reacción de esa persona fue: no quiero morir, no quiero morir, no. Pues ¿quién quiere morir? Nadie quiere morir, por supuesto. Es una reacción muy humana. Yo no me estoy burlando de eso, porque yo puedo ser el siguiente, usted, cualquiera. Pero ¿dónde está nuestra confianza? ¿Dónde? ¿Creemos que vamos a vivir para siempre aquí en este cuerpo, en esta tierra? ¿Nos asustan los desafíos? Por supuesto, como seres humanos nos hacen temblar.
Pero cuando vivimos en Cristo Jesús y contemplamos la vida del Maestro y nos detenemos en las escenas finales, tu vida será transformada, que aunque caigan 1000 y 10,000 a tu diestra, a ti no llegará. No necesariamente que vas a ser librado, no llegará el miedo, el terror con que la gente enfrenta esas situaciones. Es muy diferente la vida de una persona que ha sido transformada por el poder de Cristo Jesús. Nunca me olvido de esa señora con 2 hijos, se sacrificó para que sus hijos estudiaran en la Universidad Adventista. Todos los días tenía que tomar un autobús para ir a una ciudad que le quedaba como unos 45 minutos y todos los días era ir y venir, luchar y trabajar, sacrificarse para que sus hijos estudiaran, se prepararan y un día le descubrieron cáncer terminal. Y cuando la gente iba, los hermanos iban a darle un poco de ánimo. Los que salían animados eran ellos. Era increíble la fe y la confianza de esa mujer. Cuando uno llegaba a visitarla y conversaba, ella se expresaba de que sus días estaban contados, pero gloria a Dios, mi Señor ha sido tan bueno que me ha regalado estos años y me ha permitido que mis hijos ya casi terminen la carrera, y si no vivo para verlos graduar, ¿qué importa? Mi Señor Jesús me levantará en el día final. Y oye, hermano, usted se quedaba sorprendido de ver a esa persona. Cuando usted iba a animarle, usted salía animado. Qué diferente es la actitud. Dice que es la contemplación de la vida de Cristo la que produce que tu confianza en Él sea más constante, que mi confianza sea más constante. Pero no solamente eso, dice que además de que nuestra confianza en Él será más constante, número 2, se reavivará nuestro amor. ¿Mostramos amor por los demás? ¿O somos tan egoístas que solamente pensamos en nosotros y en nuestros seres amados? Ayer estuve en la cárcel, pero no estuve porque me metieron por delito. Fui a visitar a 2 personas, 2 jóvenes. Qué terrible, cómo se vive en esas circunstancias. Pero a pesar de esas circunstancias, estos jóvenes están reaccionando y están diciendo: yo quiero bautizarme, yo quiero entregarme a Cristo Jesús. Hermanos, en medio de esa situación de angustia, soledad, depresión, ahí se puede encontrar paz. Si la persona acepta a Cristo Jesús y lo conoce, dice, nuestro amor será más constante. Y número 3, quedaremos imbuidos de su espíritu. Hermanos, qué maravilla cuando esto sucede en la vida de nosotros. No termina ahí la cita, dice, si queremos ser salvos al fin, debemos humillarnos al pie de la cruz. Y noten la última parte, contemplando la belleza de su carácter, seremos transformados de gloria en gloria en su misma ¿qué? Semejanza. Amén, gloria a Dios. ¿Qué necesitamos hacer para ser semejantes a Jesús? Hay 3 cosas que vimos en lo que nos decía Joya de los Testimonios. Si no queremos que Satanás nos gane de la delantera, hay 3 cosas que tenemos que hacer: velar, orar y trabajar. La contemplación de la vida de Cristo. Pero es que no tengo tiempo, yo tengo que levantarme a las 5 de la mañana para ir al trabajo y todo el día y con este calor y que la distancia, y no tengo tiempo para estudiar, y luego los miércoles ¿qué voy a hacer a la iglesia si no tengo tiempo para ir? Y la gente se levanta a las 5 de la mañana, aunque no le guste. ¿A usted le gusta levantarse a las 5 de la mañana? ¿Qué les parece en tiempo de frío cuando hace tanto frío? Bueno, aquí no hace tanto, ¿verdad? Pero a veces hace tanto frío. Qué ganas de levantarse a esa hora. Pero lo hace usted, ¿por qué? Porque tiene que trabajar, porque tiene que vivir, porque tiene que comer, tiene que tener un techo, tiene que tener vestido, cubrir sus necesidades. Lo hace por la necesidad. ¿Y para qué? ¿Para vivir 50 años? ¿60, 80? ¿Cuando mucho 90? Y eso es todo. Por eso tanto desvelo, por eso tanta carrera, por eso tanta angustia, tanto problema, tanta presión, para eso. Y lo hacemos. Pero ¿qué de la vida eterna? ¿Qué es más valioso? Y lo que es más valioso y lo que es eterno, lo que realmente nosotros necesitamos, no tengo tiempo. No tengo tiempo. Pero sí se puede desvelar hasta las 12, 1 de la mañana viendo
videos y películas, o viendo inclusive lo que le interesa. Anoche mismo, tal vez alguno se dio a la tentación porque jugaba, ¿quién? Colombia y Perú. Eso es realmente lo importante. Que 11 personas corran como locos detrás de una pelotita. Analícelo fríamente. No es una... ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Para qué? Para que digan, somos mejores que los demás. Podemos ser los campeones. ¿De qué sirve todo eso? Eso es lo importante. Y sí, gente se desvela y se desvive y hasta se matan apasionados cuando Brasil perdió. Hubo quienes se suicidaron. ¿Cómo es eso? Y no queremos hacer ningún sacrificio, ningún esfuerzo para levantarnos temprano y estar con Dios en su palabra y caminar durante el día con Dios. ¿Cómo podemos ser transformados? ¿Cómo podemos ser cristianos sólidos en la fe? Apenas viene un ventarroncito, pues nos tumban, claro, pues somos débiles. ¿A quién te pareces? Ir los miércoles a la iglesia, hermanos, es un privilegio venir a la iglesia, aunque estuviera sola, es una bendición venir a este templo o a cualquier templo, porque ahí habita la presencia de Dios. Es cierto, simbólico, es real también. Este es un lugar apartado para Dios. Y hermanos, si nadie más viene y vengo yo solo aquí, recibo una grande bendición. No importa si me gusta o no la predicación, porque hay bendición de Dios en reunirnos para orar juntos, para alabar, para estimularnos en la fe y el amor. Eso es lo que Dios quiere para ti, eso es lo que necesitamos. Estamos teniendo de paso los miércoles unos lindos estudios basados en el capítulo del día. Y estamos estudiando varios en una cadena mundial, un capítulo diario de la palabra de Dios. Si ustedes se recibieron esta mañana, recibieron un marcador y vamos a pedir a los diáconos, si alguno no lo recibió, busquen su boletín. Si alguno no lo tiene, levante su mano, queremos darle uno para que lo conserve en la Biblia. Ahí está el capítulo, la fecha y el capítulo de cada día que vamos a estudiar. Ya se les entregó el sábado pasado lo de junio, esto es de julio a diciembre. Y cada día estamos estudiando un capítulo. Y hermanos, los que están viniendo los miércoles pueden dar testimonio de la bendición de estudiar el capítulo del día. No solo eso, esta próxima semana vamos a empezar a estudiar el capítulo del día. Y todos los que quieran, a la hora que vamos a definir, a las 6 o 6:30 de la mañana, desde su casa o en su camino al trabajo, usted puede llamar a un número que les vamos a proporcionar. Y yo les voy a dar un resumen del capítulo del día, un devocional de 5 minutos nada más. Y voy a orar con ustedes. No importa dónde estén, si están en la casa, si están en el trabajo ya o si están en el camino al trabajo, conéctese a ese teléfono y va a escuchar el capítulo del día, el resumen, las lecciones y va a orar, vamos a orar juntos. Porque tenemos que estimularnos a la fe, al amor, a las buenas obras. Hermanos, tenemos que romper con la inercia hacia el camino de destrucción. Uno tiene tiempo para lo que quiere, lo que considera valioso. Por eso yo les invito, hermanos, para que tomemos la decisión de volver atrás en nuestros malos hábitos quizá. Y no es mi intención ofender a nadie, por supuesto. Es un llamado de Dios a nuestras conciencias. Porque Dios sabe que por naturaleza nos cuesta trabajo. Claro que sí, a mí también me cuesta trabajo. Pero tengo que imponerme una disciplina. No sea que tratando de ayudar a otros yo mismo vaya a ser desaprobado o reprobado. Eso es lo que dijo el apóstol San Pablo. Así que todos estamos en riesgo. Todos necesitamos de la bendición de Dios. Y hermanos, les invito para que nos unamos acercándonos a Dios en ese plan maravilloso. Orar, estudiar, crecer, parecernos a Cristo, ser semejantes a Él. Y por supuesto, San Mateo 28 nos habla de la gran comisión. No porque Dios necesite nuestra ayuda. Ir y predicar a todo el mundo, dar testimonio. Hermano, si tú y yo caminamos con Cristo, somos un testimonio de lo que eso significa. Ahora, si solamente oramos, si solamente estudiamos la Biblia y meditamos, pero no compartimos, ¿saben lo que va a pasar? Nos va a pasar exactamente lo mismo que les pasó a los judíos. Los judíos fueron el pueblo escogido por Dios.
y se creyeron que era suficiente el haber sido escogidos. Y se la pasaron con las ceremonias, los ritos, la adoración a Dios. Todo eso era bueno, por supuesto. Pero se centraron en el templo, su servicio, y se olvidaron que tenían una misión. Y cuando se encerraron en ellos mismos y cuando consideraban a los demás como perros pecadores que no tenían derecho a la salvación porque no descendían de Abraham, fue cuando ellos cavaron su propia tumba y su perdición. Se convirtieron en críticos, fariseos, hipócritas, les dijo Jesús. Y otros se fueron al otro extremo, que no les interesaba la vida espiritual. Y a lo suyo vino y los suyos no le conocieron ni le recibieron. Hermanos, es el mismo riesgo que nosotros corremos hoy. Somos el pueblo remanente de Dios, tenemos una misión para cumplir. Hay que orar, hay que caminar con Dios, hay que ser semejantes a Jesús, pero hay que testificar con nuestra vida, con nuestras palabras, con lo que podamos. Nuestra vida misma debe ser un testimonio, porque hay poder en la testificación y en el amor de Cristo Jesús. Hermanos queridos, hoy más que nunca Dios necesita una iglesia que se levante con el poder y el espíritu de Elías. Saben ustedes que como iglesia, por las vacaciones, por lo que sea, nuestra iglesia necesita subir en el apoyo que todos podemos dar. Una parte de nuestra adoración y de ser semejantes a Jesús es ser leales en la devolución de diezmos y ofrendas. Y hemos visto un declinar en este último mes de mayo y ahora junio va por el mismo camino. Ese es un templo maravilloso, lindo, que cuántos no quisieran tener un templo como este, pero son gastos que hay que enfrentar. No hemos alcanzado el presupuesto. Nos hemos perdido la bendición de poder compartir como lo han hecho en otro tiempo. ¿Por qué no levantarnos de nuevo, hermanos? ¿Por qué no unirnos? ¿Por qué no mantener ese espíritu de dadivosidad? Porque eso significa el ser semejante a Jesús también. Perdemos bendición y recibimos maldición cuando no estamos haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso queremos invitarles, hermanos, para que nos unamos en esa bendición de ser fieles a Dios en su palabra, velar, orar y trabajar. Y ustedes verán cómo cosas extraordinarias van a pasar en tu vida y en mi vida. ¿Quisieras acompañarnos a los miembros de la Junta Directiva a empezar nuevamente en un plan maravilloso cuando lucharemos por parecernos a Cristo Jesús y haremos nuestra parte hasta que el Señor venga? ¿Queremos hacerlo? ¿Quieren unirse a nosotros? Hermanos, si quieren hacerlo, ponte de pie. Y mientras te pones de pie, yo voy a terminar.